Muy buenas y bienvenidos, yo soy Sir Claude McFlavor y hoy vamos a revisar un MTL, pero sin más dilación aquí os lo muestro. Es el Merlin Nano MTL de AUG. Y así es como nos viene este Merlin Nano MTL de AUG, que además, como podéis ver, ya indica en la caja que es en color negro. Pero vamos a ver el contenido de la caja. Bueno, pues en primer lugar tenemos un manual de instrucciones. También tenemos una bolsita con varias piezas. Dejadme que las saque para que las podáis ver un poquito mejor. Bueno, en primer lugar tendríamos un destornillador, uno de estos típicos destornilladores que nos incluye con los atomizadores. Nos incluye también unas resistencias, y digo resistencias porque aquí solamente podéis ver una, y es que la otra ya la he utilizado, y en este caso sí que nos indica en la caja, en la parte trasera de la caja, aquí lo podéis ver, que son distintas las resistencias. Una sería de Cantal con valor de 1 ohmio y la otra sería de Nicrom con valor de 0,6 ohmios, lo que vienen las dos juntas en la bolsa y no indica cuál es cuál. Después también tenemos los repuestos. Tenemos repuestos tanto de tóricas como de tornillería. Y para finalizar tenemos estas tres piezas de aquí. ¿Qué son estas tres piezas? Pues esto es lo que nos va a regular el flujo de aire, la cantidad de flujo de aire. Tendríamos esta de aquí, que es de un solo orificio, que es el orificio más pequeño, que en este caso es de 1 milímetro de diámetro. Luego tenemos esta otra de aquí, que viene a ser un pelín más abierto, que sería de 1,2 milímetros de diámetro. Y para finalizar tenemos esta otra que tiene dos orificios y que cada uno de ellos mide 1 milímetro de diámetro. Bueno, aparte del contenido de la bolsita, tenemos también el propio atomizador, que es un atomizador de 18 milímetros de diámetro. Luego también tendríamos aquí el embellecedor para adaptarlo a 22 milímetros de diámetro. Pero además de esto, también podemos observar el tanque, que este nos da capacidad para 2 mililitros. Pero además también nos incluye otro depósito, un depósito de burbuja que tiene 24 milímetros de diámetro y que en este caso nos ofrece una capacidad de 3,5 mililitros. Otra cosa que también os quería mencionar sobre este depósito de aquí, porque cuando lo coges, cuando lo tienes en mano, la verdad es que al tacto se nota bastante plasticoso y de hecho no es de Pirex y lo indica aquí mismo, es de PCTG. No es que sea un experto en la materia, ni mucho menos, así que lo he consultado y efectivamente este es un depósito hecho de un material plástico, de un polímero vítreo, que sobre todo se utiliza en la industria cosmética, para envases de la industria cosmética. Es sencillamente para que lo sepáis y lo tengáis en cuenta, nada más. Pero vamos a ver ya un poquito mejor este Merlin Nano MTL. Bueno, lo primero que salta a la vista es lo pequeñito que es en cuanto a lo estrecho, porque luego en realidad es alto y el hecho de que sea más estrecho hace que aún se vea más alto. La cuestión es que tenéis que tener en cuenta que son 18 milímetros de diámetro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que su punto más fuerte no va a ser la integración. No hay muchos cacharros que sean de 18 milímetros de diámetro y si lo ponéis en algún cacharro que sea mínimamente grande, pues se va a ver como bastante desproporcionado. Luego, otra cosa que también nos llama... y por cierto, que antes no lo había comentado, os lo comento ahora, pero el pin tiene un baño de oro. Otra cosa que llama la atención es que no vemos ninguna entrada de aire por fuera y eso es porque el aire nos va a entrar justamente por la junta esta que vemos aquí. Es decir, no está a la vista, no está como disimulada, no tenemos un orificio por donde nos va a entrar el flujo de aire. Luego también podemos observar que tenemos un Drip Tip 510 como suele ser habitual en cacharros de este tipo, es decir, de MTL. Pero vamos a abrir ya este tanque para poder ver mejor su deck. Bueno, pues nos vamos a encontrar con este panorama una vez abierto el atomizador. Por un lado podemos ver que la recarga se hace por aquí, no por arriba. No tenemos ninguna tapa aquí que podamos desenroscar o deslizar para recargar. Se recarga de esta manera. Y además de esto, cuando lo tengamos cerrado, daros cuenta de que parte del líquido no lo vamos a ver, es decir, cuando baje el nivel del líquido llegará un momento que no vamos a ver líquido, pero aún habrá líquido en esta parte de aquí, así que lo normal para este atomizador es cuando vayamos a abrirlo para hacer la recarga es abrirlo del revés, lo abriríamos así y entonces ya la recarga la haríamos por aquí y lo volveríamos a cerrar del revés. Después tendríamos esta parte de aquí, que podéis observar que tenemos una campana
que esta podemos abrirla, no va a rosca, va con una tórica que tenemos aquí, y tenemos este material que no acabo de saber qué material es. No sé si es material plástico o es material cerámico porque no me lo indica en la caja, lo he estado buscando y la verdad es que no lo he encontrado. Pero en todo caso, aquí tendríamos esta campana que lo que va a hacer es aislarnos el deck con su setup montado del líquido. Aquí tendríamos los orificios por donde los algodones van a ir drenando todo ese líquido hacia la resistencia. Daros cuenta de que esta pieza es muy pequeñita, con lo cual tenemos un espacio muy reducido dentro del deck. Pero vamos a ver ya el deck en sí. Pues podéis ver por aquí que tenemos un par de postes con 2 tornillos y a los lados de los tornillos, a ver si me enfoca, tenemos un poco de borde que de hecho voy a aflojar el tornillo para que lo podáis ver. Bien, pues ahí lo podéis ver, tenemos un poco aquí de borde precisamente pues para poder encajar lo que es la patita de la resistencia debajo del tornillo y que cuando vayamos a apretar esta no se nos salga. Y además de esto, pues aquí en el centro podéis ver lo que es el orificio de la entrada de aire, que aquí es donde encajaríamos estas piececitas de aquí, que es lo que va a hacer que nos adapte la cantidad de flujo de aire que a nosotros nos interese. En este caso, por ejemplo, esta sería la de 1,2 milímetros de diámetro, que es la que sería la que está en un nivel intermedio. Tendríamos la de 1 milímetro, que es la más cerrada, luego tenemos esta, que es la de 1,2 milímetros, y luego tendríamos la que tiene 2 orificios de 1 milímetro cada uno, que sería la que tiene el flujo de aire más abierto. Bien, como podéis observar, tenemos una tórica aquí, con lo cual esto directamente lo pondríamos aquí y es donde nos encajaría. Aquí os recomiendo también que cojáis algún destornillador, como es este mismo destornillador, o por ejemplo también lo podríais hacer con la guía, para aquí apretar un poquito hacia abajo la pieza y que se nos quede lo más ajustada posible. Además, fijaros que al lado de la pieza tenemos un par de hendiduras, como de surquitos así, que esto es para adaptar la guía cuando vayamos a poner la resistencia. Nos podemos ayudar con la misma guía al apoyar aquí y colocarla a la altura, en principio, adecuada que nos indica este atomizador. Bueno, y por aquí podéis ver ya la resistencia una vez ya colocada. Podréis observar que no es una resistencia precisamente pequeña, no lo es, no es una resistencia de hilo simple, es de hilo compuesto, es una fuset especial para MTL, con doble núcleo de 40 con claptomizado, perdón, doble núcleo de 30 con claptomizado de 40, y es full nicrom. Podéis poner resistencias de hilo simple. Yo, de hecho, la primera que probé fue una de las dos que venía con el atomizador y, bueno, pues ahí podéis jugar. Yo he puesto esta pues precisamente porque a mí pues me gusta más con este tipo de resistencia. A la hora de cortarla, pues con las tenazas de corte lo ajustáis lo máximo posible al poste y ahí ya cortáis. En cuanto a los extremos del algodón, a mí lo que me gusta aquí es cortarlo prácticamente en horizontal con respecto a los orificios de drenado, con lo cual lo que haría es colocar la tijera, prácticamente no, la colocaría a ras de la rosca esta de aquí, es decir, entre estas dos partes de aquí, justamente entre el hueco este que nos queda aquí, que es por donde entraría el flujo de aire, pues colocaría las tijeras a ras de la rosca esta de aquí para cortar el algodón. Lo colocaría justo ahí y cortaríamos tal que así. Y con el otro lado pues haríamos exactamente lo mismo. Tened en cuenta que en los extremos tampoco tiene que haber poca cantidad de algodón, tiene que haber un mínimo de cantidad de algodón porque esto nos va a drenar prácticamente en horizontal. La idea, que es como yo lo monto, es que en vez de poner el algodón que nos sobre un poquito más y bajarlo por aquí dentro hacia la base completamente, yo lo que hago es directamente usar el algodón en horizontal y utilizando la cantidad de algodón suficiente para que esto quede justo enfrente del orificio, que como podéis además ver es un orificio muy pequeño, con lo cual fijaros la cantidad de algodón que hay ahí. Podemos utilizar el algodón en horizontal y que con la misma cantidad del algodón esta nos tapone el orificio y que poco a poco pues vaya cogiendo el líquido. Al estar el algodón, las fibras en horizontal, esto va a ayudar a que esto nos drene el líquido hacia las resistencias
más fácilmente, yo creo, que si colocáramos las fibras hacia abajo, colocando el extremo en la piscina directamente. Ahora simplemente con las pinzas habría que ayudarse un poquito y colocar la parte esta en el interior de la piscina para que no se nos quede por fuera. Ahora lo que haríamos es pues mojar la parte de la resistencia de los algodones, pero con cuidado de tampoco empapar demasiado la parte de los extremos, es decir, vamos a ir mojando sobre todo la parte central de la resistencia y los algodones por la parte más cercana a la resistencia. Esta zona la empaparemos bien y según nos vayamos acercando a los extremos, en esta parte de aquí iremos con un poquito más de cuidado, más que nada para que el líquido lo que haga es que no nos apelmace todas esas fibras, que nos las junte mucho y al final nos quedemos aquí sin todo ese, digamos, sin toda esa cantidad de algodón, que esto se quede por el líquido demasiado apretado y que esto haga que perdamos volumen para poder taponar bien ese orificio de drenado. Bueno, así es como debería de quedarnos aproximadamente. Como podéis ver, los extremos de los algodones no están muy empapados, sino que hemos ido con la misma punta del líquido, pues por aquí empapando poquito a poco un poco los extremos y que este mismo vaya filtrando el líquido hacia el centro. De esta manera, pues lo que haríamos ya es colocar la campana situando el orificio de drenado justamente donde está el extremo del algodón. Bien, pues ahí ya lo tendríamos esto cerrado y como podéis ver por el orificio pues se observa los extremos del algodón que tenemos ahí. Bueno, y ahora ya solamente nos quedaría recargar el depósito. Y observad aquí que hasta el orificio de recarga, los orificios, los dos orificios de recarga, hay una distancia hasta el borde. Esto tenerlo en cuenta por el tema de las botellitas. En principio, yo no he tenido ningún problema con ninguna de las botellas, porque aunque con alguna llegaba por los pelos, era suficiente y no he tenido ningún problema. Pero bueno, tenerlo en cuenta y tener cuidado más que nada para que no se os vaya el líquido precisamente por la parte de lo que es la salida del aire por donde iría a parar el drip. Entonces ya, como os he dicho antes, ponemos el depósito al revés y pues por ahí vamos a recargar. Para cerrarlo, poniendo el atomizador del revés y ahora ya enroscaríamos ahí. Y fijaros lo que os decía antes, ahora no lo he recargado del todo, no lo he puesto hasta arriba del tanque, pero fijaros que el líquido prácticamente ha desaparecido, o sea, es visible ahora porque lo tengo un poquito inclinado, pero fijaros que ha bajado bastante el líquido y eso es porque hay parte del líquido que está precisamente en esta zona del atomizador de aquí y que no quedaría visible. Pero bueno, ahora ya sí tenemos todo listo para probarlo. Pues vamos allá, os enseño como siempre, antes de nada, la resistencia que me está marcando 0,65, a ver si me enfoca, 0,65 ohmios y lo estoy utilizando a 15,2 vatios. Y os lo voy a enseñar con la entrada de aire que tengo puesta, que recordemos que es la pieza esta, digamos, intermedia, que tenía un orificio de 1,2 milímetros de diámetro. Bueno, pues ya estáis viendo su producción de vapor. Es un MTL, no es un cacharro para producir grandes vaporadas, eso desde luego. Pero vamos a hablar ya un poquito mejor de este Merlin Nano MTL. Y en primer lugar, los puntos en contra. Su primer punto en contra sería para la manera que tiene de encajar estas piececitas para regular el flujo de aire. Vamos a notar que cuando cambiemos la pieza de la entrada de aire, esta pieza para regular el flujo de aire, notaremos que a la hora de encajarla, baila un poquito, no queda perfectamente encajada y fija, que no se mueve absolutamente nada, sino que hay como un poquito de holgura. Seguramente tendrían que haber puesto una tórica quizá un poco más gruesa para que encajara mucho mejor, pero de todos modos cuando vayamos a cambiar esa pieza también vamos a notar que no es que se saca fácilmente. De hecho, aunque notemos ese movimiento, esa poquita de holgura,
Sí, porque al principio a mí me pasaba, yo cuando la coloqué, parecía que daba la sensación de que cuando vayamos a girar el cacharro directamente esa pieza se pueda caer. No se cae, o sea, podéis girarlo y sacudirlo un poco y ya veréis que no se cae. De hecho, cuando vayamos a sacarlo con las manos, vamos a notar que tampoco se sale con facilidad. Simplemente que tiene un poquito de holgura y entonces se nos mueve un poco. Así que un problema de que la pieza se nos vaya a salir por sí sola, no creo que eso pueda suceder. En todo caso, creo que el posible problema que podríamos llegar a tener con esto es si utilizamos resistencias que tengan muchas vueltas, que sean muy largas, y están muy cerca de las paredes estas donde nosotros colocamos la guía para poder bajar la resistencia, estas paredes que hay precisamente a los bordes de esta pieza. Si la resistencia quedara muy cerca de estos bordes, con ese poquito de movimiento que tenemos, podría llegar a tocar la resistencia, pero también, como os digo, sería un poquito exagerado la resistencia que tendríamos que meter ahí para que se nos quede lo suficientemente cerca como para que con ese movimiento llegue a tocar la resistencia. Pero de todos modos, os repito que esto sí lo considero como un punto negativo, básicamente porque creo que se podría haber afinado un poquito más esta pieza con la tórica para que encajara perfectamente y una vez colocada no tenga ningún tipo de holgura ni de movimiento. Bueno, el siguiente punto que se podría considerar como punto en contra, lo que pasa es que querría deciros que a veces me encuentro en la tesitura y dudo mucho si tratar un punto como punto en contra o como punto a tener en cuenta, o punto a considerar si queréis. Y es que quizá algunos de vosotros a estas alturas penséis que quizá con algunos cacharros he sido en algunos puntos pues un poco benevolente. Pero a mí siempre me gusta fallar a favor y no en contra, a no ser que ese punto negativo sea algo muy evidente. Pero a lo que iba, y quizá me entenderéis con esto, el siguiente punto en contra, porque sé que muchos de vosotros vais a considerarlo como punto en contra, es la pieza, precisamente atañe a lo mismo, a la pieza esta para regular el flujo de aire. ¿Qué pasa? Que si vosotros queréis cambiar por el motivo que sea la pieza que regula el aire, y ya tenéis montado el setup, por narices vais a tener que quitar todo, algodón, resistencia, porque no hay manera de quitar esa pieza a no ser que quitemos todo el setup. Y es evidente que esto es un engorro, es muy evidente, pero por eso también creo que son tan útiles las revisiones. Cuando yo tuve el Merlin Nano de nuevas, a mí esto de entrada no se me ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo cogí, le coloqué la pieza con la calada más restringida, ya que a mí me gustan los MTLs de calada muy restringida, le coloqué la resistencia, le coloqué el algodón, lo corté y toda la historia, y a la primera chufla me di cuenta de que era demasiado restringido. Putada, tuve que abrirlo con todo el líquido, evidentemente, al revés, dejando la pieza ahí, quitar el algodón, quitar la resistencia, solamente para poder cambiar esa pieza y poder probar la siguiente. Pues bien, esto me ha pasado a mí, pero no tiene por qué pasaros a vosotros si veis esta revisión. Yo lo que os recomiendo es que antes de montar ningún setup, abráis el cacharro, coloquéis una de las piezas, lo cerréis, no hace falta ni que tengáis el mod encendido, y le deis una calada para probar esa calada que os da con esa pieza. Si no os gusta, pasáis a la siguiente pieza, y cuando encontréis la que más se adapte a vuestro gusto, pues entonces ya le montáis el setup. Es por esto que os decía antes que en algunas cosas a veces dudo de si considerarlo como puntos negativos o fallos directamente, o sencillamente puntos a considerar. Es obvio de que esto es un problema que podría haber sido evitado si hubieran ideado alguna manera que se nos podrían ocurrir varias si nos ponemos a pensar en ello, para poder cambiar esta pieza sin tener que cambiar la resistencia. Ya solo por eso lo podríamos considerar como punto negativo, pero también es verdad que muchas veces no pensamos que estas cosas comportan otras cosas. A veces quizá, no sé, quizá para poder hacer esto, pues tendrían que haber cambiado el diseño del deck, porque tendrían que haberlo hecho más grande, o vete tú a saber el qué. Es decir, es posible que ellos ya hayan barajado esa opción, no lo sabemos. La cuestión es que este es un punto que cuando digo que dudo si considerarlo como un fallo o como un punto negativo,
es precisamente porque no son fallos que nos traigan un problema gordo que no tenga solución. De hecho, esto es algo que, sabiéndolo de antemano, tenemos una manera de poder evitarlo, que como os he dicho, es primero probando las piezas antes de montar el setup. Pero desde luego podría haber sido más sencillo, con lo cual ahí podríamos ya entrar en un debate. En todo caso, quizá algunos de vosotros consideréis que a veces sea demasiado benevolente por no considerar estos puntos como puntos negativos. Lo que sí es indudable es que es un punto que os tengo que contar, que es un punto que tenéis que tener en cuenta, porque es un punto decisivo para que algunos de vosotros piense, pues solo por este motivo ya no me merece la pena gastarme el dinero en este cacharro, o podáis pensar, pues mira, a mí este punto no me importa tanto sabiendo que la solución es esta, con lo cual me gusta y sí me lo voy a comprar. Bueno, y de hecho con lo siguiente también pasaría lo mismo. Algunos de vosotros lo consideraríais un contra, pero otros quizá no tanto. Yo en todo caso sí que considero que es algo que tenéis que saber y que tenéis que valorar vosotros mismos, con lo cual lo menciono, y es el diámetro del cacharro. Este atomizador son 18 milímetros de diámetro. Es evidente que este atomizador no os va a integrar con muchísimos mods, partiendo de la base que si utilizáis un mod con baterías 18650, el mod tened por seguro que va a ser más ancho que este atomizador. Eso es impepinable. A partir de ahí, pues vosotros ya tendríais que valorar. Con cacharros de este tipo, a pesar de que no integra, porque esto integra bien con atomizadores de 22 milímetros, pero con este pues ya lo estáis viendo que no termina de integrar bien, pero quizá digamos que esa falta de integración no sería tan explícita o tan obvia y a algunos de vosotros pues pueda que no os importe. Aparte de esto, luego también tenéis que tener en cuenta que tenemos el embellecedor, que ahora os enseñaré cómo queda. Bueno, pues ahí lo tenéis. Así es como nos quedaría con el anillo embellecedor. Aquí no lo veis tanto en realidad porque como tengo el fondo ese negro de la pantalla, ahí podéis verlo un poquito mejor, aunque tenga que subirlo. Pero bueno, básicamente así es como nos quedaría este cacharro con el anillo embellecedor. En este caso sigue sin integrar, pero sí que es verdad que ya no es tan exagerado ese cambio brusco del mod al atomizador al tener esta parte de aquí, pues bueno, no es tan exagerada, pero se sigue notando que, y más si utilizáramos un tubo lo notaríamos más. De hecho, os lo voy a enseñar. Bueno, pues ahí lo tenéis. Es un tubo de 22 milímetros y el cacharro de 18 pues se nota la diferencia. Claro, aquí aún se nota más exagerado porque encima el tubo es de acero y el cacharro es de color negro, con lo cual aún se ve más. Pero pues así podéis ver un poquito cómo sería la integración con el anillo este embellecedor y para adaptar el diámetro con un tubo de 22 milímetros. Ahora ya, pues vosotros mismos valoraríais si os convence o no os convence, porque todavía faltaría lo más importante, que yo creo que a veces, por lo menos para mí, es lo que termina de decantar la balanza hacia un lado o hacia otro, que es el rendimiento. Y en cuanto al golpe, pues la verdad es que está bastante bien este MTL, este Merlin Nano tiene un buen golpe. Lo podría poner perfectamente por encima de la media. En cuanto a sabor, la verdad es que está muy bien también. Está por encima de la media, no llegaría a ser uno de los mejores MTLs en sabor que he probado yo personalmente, no estaría entre mis favoritos, como podrían ser el Hastur Mini o el Doggy Style o este otro que siempre tengo problemas para nombrar, que es el DVRAV doble, DVRAW o algo así, el de 22 milímetros. No lo tengo yo, por eso no lo he revisado, algún día lo pediré, lo tiene un colega, y la verdad es que cuando lo probé me fascinó también bastante, tiene un rendimiento, sobre todo en sabor, muy, muy bueno. No llegaría a esos niveles, pero como digo, está por encima de la media y tiene muy buen sabor. Lo cierto es que en general este Merlin Nano MTL tiene muy buen rendimiento. En vapor, bueno, es que el vapor en los MTLs yo creo que es algo que tampoco, por lo menos yo ni siquiera considero, me da igual el vapor que dé. Le doy más preferencia al tipo de calada, al sabor y al golpe. Pues en cuanto a esos puntos se refiere, tiene muy buen rendimiento y encima por un buen precio, porque no es muy caro este cacharro. Lo estuve viendo, ronda los 20 y tantos euros, ahora mismo no recuerdo exactamente, ya os lo pondré en todo caso por aquí,
pero desde luego un valor aproximado, porque ya sabéis que depende de dónde lo compréis, lo vais a encontrar por un precio o por otro. Pero desde luego no es un cacharro nada caro y es original, no es ningún clon. En cuanto a su calada, pues también hay que decir que tiene muy buena calada siempre y cuando encontréis la pieza con el flujo de aire que mejor se adapte a vuestro gusto. Con la pieza más restringida, esta que es de 1 milímetro de diámetro, es una calada muy cerrada, incluso para mí, y he de decir que a mí me gustan las caladas de MTL muy cerradas, pero que mucho, es decir, muchas veces me he encontrado en la situación de dejar probar cacharros a colegas que también utilizan MTLs y que para su gusto se les hace, con la regulación como suelo llevarla yo, demasiado cerrada. Esto me lo encuentro mucho, con lo cual considero que a mí, que me gustan las caladas muy cerradas, pues precisamente esta pieza hace la calada demasiado restringida incluso para mí. Así que os puedo asegurar que con esa pieza tenemos una calada muy cerrada. ¿Cómo más me gusta? Pues ya os lo he dicho, pero es con la pieza intermedia, la de 1,2 milímetros de diámetro, que a pesar de que la diferencia no sea demasiada, porque de 1 a 1,2 milímetros mucha diferencia no hay, pero se nota y se nota bastante. En ese punto a mí es como más me gusta, es como para mí debería de ser un MTL, una calada de boca a pulmón, y es lo que más se asemeja a las caladas de cigarro. La pieza en la que tenemos dos orificios, cada uno de 1 milímetro de diámetro, para mi gusto ya se quedaría demasiado abierta. Aunque también es una calada de boca a pulmón, se puede hacer perfectamente de boca a pulmón, pero ya no notamos tanto esa resistencia al paso del flujo del aire y para mi gusto se queda demasiado abierta. Pero esto no es nada malo, esto va a gustos y hay gente a la que seguramente le gustará más esa otra pieza que tiene esa calada de boca a pulmón, pero que es algo más abierta que la que estoy utilizando yo, que es la intermedia. Y al igual que entre la más cerrada y la intermedia, hay que decir también que entre esta, que es la más abierta, y la intermedia, se nota bastante diferencia, con lo cual tenemos un abanico relativamente amplio de caladas con estas tres piezas. Yo creo que con esto abarcaría prácticamente para todos los gustos en cuanto a usuarios de cacharros MTL. Conclusiones que saco de la revisión de este Merlin Nano MTL. Pues es un cacharro que sí es recomendable y aparte de esto es muy barato, con lo cual, sí, bueno, muy barato, a ver, encontraréis clones más baratos, pero como MTL RTA original que es, si os apetece compraros un buen MTL, no os queréis gastar mucho dinero y os dan yuyu los clones, o sencillamente no os apetece tener un clon, o no queréis comprar a China y esperaros 3 semanas a que os llegue un cacharro, pues esta es una opción muy recomendable. Y bueno, creo que ya no tendría nada más que añadir a esta revisión, solamente puedo deciros que hasta pronto.